días, bendiciones para todos. Reciban un saludo de la Iglesia Cristiana Cuadrangular, la Gran Comisión. Bienvenidos a un devocional más bajo su gracia. Es una bendición poder a través de este medio llegar a cada hogar, llegar a usted, amigo que nos ve, para compartir una palabra que el Señor nos ha dado en esta mañana. Amén. Quisiera invitarle a que cerrara por un momento sus ojos y le diéramos gracias a Dios por permitirnos escuchar su palabra un día más. Amén. Bendito Señor, te queremos dar gracias, papá, por un día más que tú nos regalas, Señor, que nos permites abrir los ojos con vida, Señor. Y a pesar de las circunstancias difíciles, Dios, tú has sido bueno. Tu palabra cada día nos habla, Señor, nos enseña, nos instruye, Padre. Queremos creer en esas promesas, Señor. Hoy queremos, Espíritu Santo, que tú nos hables. Yo bendigo cada persona que hoy escucha este mensaje. Que a través de él, Espíritu Santo, puedas tú hablar a su vida. Puedas llevar paz a cada hogar, Señor. Puedas ser propicio para cada necesidad, Señor. Que tú seas glorificándote en la vida de aquellos que te buscan, oh Dios. Señor, hoy mi voz es un instrumento para ti, Señor, pero que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor. Palabra que bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bien, no sé si tengas una Biblia a la mano. Quisiera invitarte, si la tienes, al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Y mientras quizás algunos buscan en su palabra este libro, quisiera entrar en contexto diciendo que el mensaje que hoy Dios quiere hablarnos es acerca de la obediencia. Una palabra tan sencilla, pero tan poco cumplida hoy en día. Podemos ver a través de la palabra, desde el mismo Génesis, cómo la desobediencia ha sido quizá una de las primeras fallas de la humanidad. Cuando Dios coloca en el huerto a Adán y a Eva, lo primero que les dice es: no coman para que no mueran, no coman de ese árbol. Y tal vez fue el primer acto de desobediencia. Por ende, entra la muerte a nosotros. La simple lógica nos lleva a pensar en la veracidad de la palabra, que si no hubiésemos desobedecido, no habría entrado la muerte. Quizás es uno de los temores más comunes hoy en día: morir. En esta situación en la que estamos de la pandemia, es muy común ver cómo la gente teme a morir, pero aún así se nos dan órdenes de no salir, de cuidarnos, de quedarnos en casa, y muchos la incumplen y salen. ¿Cuántos de esos muertos en tantos países por esa pandemia no fue a causa de la desobediencia? ¿Cuántos en una clínica o quizá postrados en una cama en su casa o en una silla de ruedas no lamentan tal vez no haber desobedecido esa señal de un pare cuando iban conduciendo? Tal vez esa señal del semáforo en rojo, y hoy lamentan esas consecuencias a causa de su desobediencia. ¿Cuántos en una cárcel hoy no lamentan haber sido obedientes, haber cumplido las leyes, pero por actos sin pensar, por actos desobedientes, hoy están pagando una condena? Y así, desde pequeños vemos cómo nuestros padres tenían que castigarnos. ¿Cuántos correazos no nos hubiésemos ahorrado siendo obedientes? Pero tendemos a ser desobedientes. Y miren que la palabra nos enseña. Es tan hermoso el Señor Jesús, que nos enseña a través de su palabra lo que es ser obediente. Y Él se hizo ejemplo. Leemos en el versículo 7 del capítulo 5 de Hebreos, dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte,
fue oído a causa de su temor reverente. Dice el 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Miren que en este texto tan pequeño, 2 veces se nos habla de obediencia. Y el protagonista de esta escena es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Dice que primero en los días de su carne. Cómo es de hermoso el Señor y nos muestra que Él vino y se hizo carne de lo que somos hechos nosotros. No lo padeció como Dios, sino como hombre vino a hacerse obediente, pero dice que aprendió la obediencia a causa de lo que padeció. Eso significa, mi hermano, mi hermana que me escucha, tal vez amigo que me está escuchando, eso significa que la obediencia es un proceso que se aprende, pero que tiene que haber un padecimiento. Tal vez a causa del sufrimiento. Dice que Cristo ofreció ruegos, ofreció súplicas, tuvo que haber hecho gran clamor y lágrimas, aún las lágrimas. Tal vez sí, yo sé que en el mundo pasamos situaciones tan complejas, tan difíciles, si no es la salud, es la economía. Tal vez cuando no hay un suficiente alimento en nuestra casa, nuestros hijos piden comida y es difícil, son situaciones muy difíciles, pero yo quiero que sepas de parte de Dios que Dios no es ajeno a lo que tú vives, que Dios no es lejano, que su palabra está ahí cada día para hablarnos. Lo que pasa es que el enemigo intenta distraernos. Y mire, este tiempo de cuarentena mundial no es una coincidencia. Tal vez Dios nos hizo hacer un alto en el camino y yo pienso que una de las mayores razones es que busquemos su palabra. Esa palabra que nos habla cada día de qué debemos hacer para que todo nos salga bien. Seguimos en el texto y dice que cuando él aprendió la obediencia fue perfeccionado y vino a ser el autor de eterna salvación. Mira qué hermoso eso, porque aun cuando Cristo vino y hizo muchas más cosas, tal vez ustedes recuerden cuando han leído la Escritura cómo encontró enfermos y los sanó, cómo encontró hambrientos y les dio de comer. Pero su prioridad principal, la prioridad con la que Cristo vino fue rescatar esa vida eterna, esa que se perdió desde el Edén por la desobediencia. Venir a hacerse obediente y rescatar esa vida eterna para todos los que le obedezcan, nos dice el texto. Miren que así como decíamos que el miedo en esta crisis que se vive, el miedo de muchos es morir, pero quizá esta crisis pase y salgamos ilesos. Quizás esa pandemia se extinga, quizás la economía vuelva a ser normal y salgamos ilesos. Pero que nunca perdamos de vista que tarde que temprano tendremos que morir algún día y tendremos que ir a dar cuentas. En 2 Corintios 5, versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mientras estaba en el cuerpo. Nosotros tenemos una oportunidad de obedecer o no mientras estamos en el cuerpo. En el texto anterior que leíamos de Hebreos dice, y Cristo en los días de su carne, cuando Él también vino y tomó un cuerpo, Él tuvo que pasar ese proceso de aprender esa obediencia. Y mientras nosotros estemos en el cuerpo, nos dice la palabra, miremos si lo que hacemos es bueno o es malo. Porque algún día va a ser necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Eso significa algún día vamos a morir. Y algún día nos tendremos que presentar ante Cristo. Y Él va a ver qué tanta obediencia hubo. Todo lo que
Todo lo que Dios nos permite vivir en esta vida no es en base a las riquezas que consigamos. La palabra dice: ¿qué provecho tendrá el hombre si ganase todo el mundo pero perdiere su alma? Y aun cuando hay circunstancias que naturalmente nos afligen, el que nuestra economía se vea golpeada, la comida escasee, no haya los recursos suficientes para cubrir nuestros gastos, tal vez nuestra salud se vea deteriorada, tal vez hayan problemas en nuestra familia. Todas esas situaciones Dios las conoce y nos dice más atrás en el libro de Juan, capítulo 14, verso 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Esa es la certeza, mi hermano. Creer en Cristo nos da la mayor certeza y es tener una vida eterna después de esta. Que sabemos que vamos a morir, pero que si aprendemos a ser obedientes, vamos a ir a esas moradas que Él fue a preparar para nosotros. La vida no es solamente lo que vemos hoy. Estamos de paso por la tierra y es tan corto el tiempo que vivimos que aún no sabemos si mañana amaneceremos vivos. Pero sí hay una certeza de una eternidad. La Biblia a mí me habla de que hay un cielo y hay un infierno después de la muerte. Y por eso acá en el libro de Corintios leíamos que se va a dar una paga, no solo a los que hayan hecho lo bueno, que es el cielo, sino también a los que hayan hecho lo malo. Qué bueno es poder hacer un esfuerzo, porque para ser obedientes se requiere un esfuerzo, eso se aprende. Y yo le invito, mire, no es algo coincidencial que el Señor haya permitido que en todo el mundo se viva esta crisis y nos haya enviado a nuestras casas a confinarnos, pero en medio de todo eso a tener tanto tiempo libre. ¿En qué estás usando tu tiempo libre? Porque eso requiere un esfuerzo, tal vez decirle no a esa serie de Netflix. ¿Qué nos está consumiendo el tiempo? Tal vez son las redes sociales mal utilizadas. Acá hay un libro esperando con cosas grandiosas, no solamente con leyes, sino con promesas. Y si aprendemos esa obediencia que Cristo mismo nos enseñó a través de su ejemplo, vamos a apropiarnos de esas promesas. ¿Qué promesa más grande que la vida eterna para ti, para tu familia? Tal vez nosotros hemos llevado una vida de desorden, pero Dios quiere venir y colocar tu vida en orden. Y en el libro de Mateo capítulo 6, que te invito a cuando tengas tiempo lo leas, habla de esas preocupaciones que llegan a nuestra mente cada día. ¿Por qué vamos a comer? ¿Por qué vamos a vestir? Por todas esas cosas que quisiéramos tener y no hemos logrado. Pero la palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas, mire que Él conoce las cosas por las que nos afanamos. Pero dice todas esas cosas, si ustedes buscan el reino, eso es obediencia, yo se las voy a dar como añadidura. Por eso es que en muchos hogares hoy vivimos bajo su gracia. Tenemos alimento en nuestra mesa bajo su gracia. Es por su gracia, es por su misericordia. Pero porque hemos decidido intentar obedecerle. Así padezcamos. Pero qué bueno es obedecer a Dios. El Señor todo lo está viendo, todo lo que hacemos. Invierte bien tu tiempo. Es una invitación a que en todo este tiempo libre que tengas, trata de invertir tiempo en la palabra de Dios. Eso es escuchar la voz de Dios, poder meternos en su palabra. ¿Qué quiere Él decirme? Porque ¿cómo voy a aprender yo a ser obediente si ni siquiera
sé las instrucciones. Las instrucciones están acá, mi hermano. Acá están las instrucciones de Dios, de nuestro Creador. Acá está el manual de vida para vivir una vida en obediencia. Así es de que es un corto mensaje, pero sé que el Señor con esas palabras, con la simplicidad hermosa de su palabra nos habla. Y yo le pido a Dios que el Espíritu Santo sea convenciéndote en el corazón y en tu mente de cambiar, de intentar ser obediente. Entonces, si algo has podido aprender, si has podido escuchar la voz de Dios, yo te invito a que por concentración cierres tus ojos por un minuto más y le des gracias al Señor. Le pidas que esa palabra no sea olvidada, sino que sea puesta en tu mente y en tu corazón para ser practicada. Señor, te doy gracias, Padre, por hablarnos un día más, Señor. Sé que nos permitiste amanecer con vida, con un propósito, y era hablarnos, exhortarnos, Señor. Es una oportunidad más para alcanzar el arrepentimiento. Señor, bendigo la vida de cada uno de los que está escuchando este mensaje. Bendigo sus casas, sus hogares, sus familias. Y te pido, Dios, que tú seas glorificándote en la necesidad de cada hogar. Que seas tú llevando paz a cada corazón atribulado, a cada corazón temeroso, Señor. Que cada una de esas mentes pueda ser llenas de tu pensamiento, Señor. Que tú coloques en nuestro corazón cada día el anhelar más tu palabra, Señor, y en vivirla. Señor, te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, esa era nuestra palabra para hoy, ese pequeño pensamiento que esperamos el Señor haya sembrado en la buena tierra de tu corazón para dar fruto abundante. Y te invitamos a ver nuestros devocionales todos los días a las 8 de la mañana. Hay también devocionales para tus hijos, para que instruyas a tu hijo en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará. Hay devocionales también martes, jueves y sábado a las 8 de la mañana. El próximo es el sábado, nuestro ayuno. Te bendecimos y te damos un abrazo. Hasta luego.